delegación se ha asesinado esta mañana. Sí, estoy luchando. Inicialmente presentaremos la situación de desigualdad que hay en Colombia, fundamentándonos en el Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica y de LATAM, del que se habla en la guía del examen modular. También hablaremos de un informe del Banco Mundial que señala exactamente lo mismo que el anterior, y es que Colombia es uno de los países más desiguales tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. Las dimensiones más problemáticas en las estadísticas del 2021 continúan siendo como en el 2020 las de bienestar y cohesión, las de actividad económica, la seguridad y además agregando la importancia a la dimensión de instituciones en la que se miden variables como el índice de percepción de corrupción, la variable de ingresos propios del gobierno y la participación electoral, porque es una de las que menos nivel de desarrollo alcanza. Aquí cabe mencionar aquellos departamentos que no solo reciben las peores calificaciones a nivel Colombia, sino en general de toda Latinoamérica. Estos departamentos son Vaupés, Guainía, El Chocó, Putumayo y los últimos de toda la lista de Latinoamérica, Guaviare, Arauca y el peor de todos, Bichada. Señalamos esto para resaltar la dureza y gravedad de la desigualdad que existe en Colombia. Sobre el informe del Banco Mundial, que también tuvimos en cuenta, llamado Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia, se puede ver que la desigualdad en Colombia tiene una larga perspectiva histórica y persiste de manera generacional. Aunque previo a la pandemia el nivel de desigualdad medido por el coeficiente de Gini de por sí dejaba que desear con un 0,53, ahora se presenta aún más problemático con un 0,54, que demuestra la situación de aproximadamente 2,78 millones de colombianos que ingresaron a situación de pobreza en el 2020, convertidos en 3,6 millones este año. En vista de esta situación, el 5 de abril de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó ante el Congreso de la República la llamada Ley de Solidaridad Sostenible, denominación que confunde el sentido de la ley y por la cual se juzgó duramente al Ministerio de Hacienda. Esta tenía como propósito financiar el gasto público del país, al igual que enfrentar el déficit económico que causó la pandemia y darle continuidad a programas sociales que benefician a los sectores más vulnerables. Sin embargo, esta ley afectaba de manera directa a la clase media del país en aspectos tributarios y fiscales, volviéndose esta uno de los detonantes del estallido social presenciado este año con los paros y protestas que dieron inicio el día 28 de abril. Esto debido a la inconformidad de los ciudadanos, al igual que las inexactitudes de la definición de la ley, y que ésta no se ajusta a los principios de legalidad, generalidad, equidad, proporcionalidad, eficiencia y progresividad. Esto originó la necesidad de crear una política pública que modifique la ley anteriormente propuesta y la ajuste a la realidad económica de la mayoría de los ciudadanos y no de solo unos pocos. Por ende, se crea la llamada Ley de Inversión Social, una política pública firmada el 14 de septiembre de 2021 que nuevamente, viendo la problemática del aumento de la pobreza, el déficit fiscal y la evasión de impuestos, toma medidas en materias de gasto, austeridad y eficiencia del Estado, para así lograr estabilidad fiscal en el país, al igual que apoyar la reactivación económica. Así también se va a preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas. En el marco de la economía mixta del Estado colombiano es necesario que en el proceso de creación de políticas públicas, la identificación, la elaboración, implementación y feedback, se tengan en cuenta todo tipo de actores económicos y políticos. Estos mismos, llamados también stakeholders, se ven involucrados en la reforma tributaria, la afectan y modifican las características de la gobernanza a nivel internacional y nacional. Estos serán descritos en cuanto a sus funciones y su figura jurídica en el siguiente mapa multinivel. A continuación se explicarán los impuestos creados y añadidos dentro de la formulación de la política pública de la reforma, la empresa de economía mixta existentes y contribuyentes, enumerando los gastos sociales. Dentro de los impuestos añadidos y modificados encontramos principalmente 4 y adicionalmente un capítulo que habla acerca de la evasión de los mismos.
Primero tenemos el impuesto sobre la renta. Este es más una reforma recaudatoria en la que se establece que la tarifa general por impuesto sobre la renta para personas jurídicas nacionales o extranjeras será del 35% para el año gravable del 2022 y para las instituciones financieras se tendrá una sobretasa del 3%, lo que significaría una tarifa del 38% para el año 2025. Igualmente, en el posterior, el gobierno estudiará si se devuelve al 35%. Asimismo, se mantiene el descuento del ICA del 50%, lo que vendría a representar más o menos 3,9 billones de pesos. Se tiene previsto que ya para el 2022 se aplique al 100%. Tenemos el impuesto complementario de normalización. Este impuesto fue creado principalmente respecto a aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean activos omitivos y o pasivos inexistentes en enero 1 del 2022. Este impuesto será grabado con una tarifa que corresponde al 17%. Otro que se tiene es el impuesto sobre ventas de todas aquellas importaciones de bienes objeto de tráfico postal o envíos urgentes cuyo valor sea menor a $200 no serán grabadas con impuestos sobre el valor añadido, que sería el IVA, siempre y cuando sean procedentes de países que no hayan suscrito un tratado de libre comercio en Colombia. Dentro del capítulo que habla sobre la lucha de la evasión, aquellos productores de bienes exentos establecidos en el artículo 477 del Estatuto Tributario procederá al mecanismo de devolución automática de los saldos a favor siempre que el 100% de los impuestos descontables que dieron origen a este saldo se encuentren debidamente soportados en el sistema de facturación electrónica. Por el otro, los sujetos no obligados a expedir facturas lograrán registrarse como facturadores electrónicos para así participar en el RADIAN, sin que para ellos implique la obligación de expedir factura de venta. Finalmente tenemos la exención del IVA, la cual se conserva por 3 días, añadiendo algunos bienes contemplados en el decreto 682 del 2020. Los bienes que se cobijan bajo este beneficio en el nuevo articulado son los siguientes: vestuario y complemento de vestuario, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación, elementos deportivos, juguetes y juegos, útiles escolares y bienes e insumos para el sector agropecuario. El impuesto del IVA afecta a toda la población indiscriminadamente. Es un impuesto del cual nadie puede abstenerse de pagar. Por esta razón, una política pública basada en el cambio, modificación o intervención de este tributo puede significar un rechazo, aceptación o una generación de nuevas necesidades o intereses relacionados con este. Todo esto debido a que este cambio será el más fácil de reconocer y percibir en la sociedad actual, por lo que está dentro del concepto de racionalidad política. Sin embargo, la mirada social y la opinión pública no tiene por qué ser solo negativa, puesto que una exención del mismo crearía una imagen de ganancia al implementar un supuesto descuento, lo que incentiva directamente al consumo de estos productos específicos. Mi hijo, mi hermano, mi abuelo o mi papá. La reforma respecto al gasto social se concentra en 2 puntos fundamentales. El primero, el programa de ingreso solidario, y el segundo, las medidas para la reactivación económica. En primer lugar, el programa de ingreso solidario. Este programa se concentra en la renta básica de emergencia otorgada mediante el Decreto Legislativo 518 del 2020 y gracias a esta reforma la Mesa de Equidad tendrá la facultad de modificar los criterios de focalización del programa de ingreso solidario, considerando en todo caso los datos registrados en el SISBEN para permitir el ingreso de hogares que a la fecha de entrada de vigencia de la ley no sean beneficiarios del programa y que se encuentren en condición de pobreza extrema, aun cuando sean beneficiarios de la compensación del impuesto sobre las ventas, con el objetivo de generar mejoras en el impacto del programa en la población en condición de pobreza y pobreza extrema. A partir de julio del 2022, el monto de transferencia deberá considerar el número de integrantes que componen cada hogar y el grupo de calificación del SISBEN, de conformidad con lo que se establezca en el manual operativo del programa y de acuerdo con las directrices de la Mesa de Equidad. Tratándose de los hogares clasificados en condición de vulnerabilidad, se deberá mantener un monto de transferencia fijo por hogar que no podrá ser superior al de los hogares unipersonales en condición de pobreza. El Gobierno Nacional en diciembre de 2022 podrá evaluar el programa y conforme con los resultados obtenidos podrá establecer su continuidad e incorporar de manera justificada la exigencia de condiciones para el acceso al mismo, con el objetivo de generar mejoras en su impacto, así como establecer la forma en la que se articulará y complementará con los otros programas de transferencias económicas existentes. Por otro lado, las medidas para la reactivación económica son las siguientes.
siguientes. Su explicación detallada podrá ser visualizada en las imágenes a continuación. En primer lugar, el apoyo al empleo formal, labores de fiscalización a cargo de la UGPP, incentivo a la creación de nuevos empleos, apoyo a empresas afectadas por el paro nacional, matrícula cero y acceso a la educación superior, apoyos a los sistemas de transporte masivo y sistemas estratégicos de transporte, créditos de tesorería para las entidades territoriales y sus descentralizadas. Otra de las modificaciones es que los programas de saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado serán considerados proyectos de inversión social. Asimismo, se establecerán límites para el uso de los recursos del Sistema General de Regalías, existirán los días sin IVA, la inscripción al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, el incentivo tributario para empresas de economía naranja, la reducción transitoria de sanciones, tasas de interés, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial, la conciliación contencioso administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios, el principio de favorabilidad en etapas de cobro, las líneas de crédito con tasa compensada para la reactivación económica, las vigencias futuras, apoyo al sector comercial e industrial y, por último, la destinación específica del impuesto nacional al carbón. Por aquella mujer que se levanta a las 4 a trabajar. Uno de los objetivos principales de la Ley de Inversión Social era el de mejorar la situación de los colombianos en aspectos como la pobreza y en sí contribuir al desarrollo económico del país y disminuir las evidentes desigualdades económicas que afronta la nación. Esto con algunas medidas como el programa de ingreso solidario, el principio de favorabilidad en etapa de cobro para contribuyentes o el apoyo al sector comercial e industrial. Sin embargo, esta reforma tributaria promueve la desigualdad, puesto que algunas medidas están enfocadas al beneficio de las grandes empresas y empresas de la llamada economía naranja. Esto se hizo con el fin de sostener el comercio y la industria golpeados por la pandemia del COVID-19 y controlar la situación para que el país siga bien posicionado por las calificadoras de riesgo. Algunos ejemplos de estas medidas son el incentivo a la creación de nuevos empleos y el incentivo tributario para empresas de economía naranja. Este tipo de incentivos son excluyentes si se analiza a fondo, puesto que en momentos de pandemia sabemos que los que tienen la facultad de crear empleos y empresas son las grandes compañías o las personas que tengan una liquidez económica muy alta. Esto no será posible de cumplir para las pequeñas empresas y la población en general. Igual con lo que respecta a la exención del IVA, que va más enfocada al crecimiento y beneficio de las empresas grandes y de algunos sectores, sin contar a otros afectados de la pandemia. Por otra parte, el cambio que consideramos necesario para que por fin se proponga y se firme una ley con enfoque solidario y dedicado a las problemáticas y necesidades de las personas del común colombianas es un cambio de valores y de enfoque del gobierno actual, lo que significa un replanteamiento principalmente a la identificación de aquellos problemas que normalmente son considerados como más relevantes. Este tipo de conflicto y cambio que proponemos es algo que no se puede solucionar por medio de las ciencias exactas y debe ser analizado desde los valores que priman en nuestra sociedad. En conclusión, uno de los enfoques más evidentes que podemos analizar es la pérdida de autonomía y soberanía nacional del Gobierno Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dado que a la hora de elaborar la reforma tributaria del 2021 inicialmente enfocaron la recolección mayoritaria de tributos para suplir el déficit fiscal en el sector erróneo de la población, en los contribuyentes naturales y las personas del común, cuando esto se debe haber hecho en las grandes empresas y en aquellos agentes que tienen una liquidez económica suficiente para poder cumplir con estos aportes sin quedar en la quiebra. Al formular este primer intento de reforma de esta forma, provocaron uno de los mayores descontentos sociales vistos en la historia del país y el Estado se tuvo que ver obligado a reconstruirla bajo el nombre de Ley de Inversión Social y publicarla oficialmente en septiembre de este año. Con esta reforma se apaciguó el descontento social de alguna forma y se logró una equidad que podríamos llamar superficial, puesto que esta nueva reforma, si bien contiene puntos que benefician a las comunidades más golpeadas por la crisis, también benefician en gran escala a las empresas privadas, sean externas o internas. De hecho, las llega a beneficiar en mayor medida que a las comunidades que más lo necesitan, y con esto, en vez de contribuir al desarrollo del país y de los ciudadanos comunes, los siguen estancando en una sociedad controlada y manejada al antojo de las élites políticas y económicas que ya están posicionadas en el país. Esto debido a problemáticas y falencias como la corrupción que los funcionarios públicos ejercen frente a los privados. Y se quita el pan de la boca sin refutar. Colombia, tierra
armonía. Al pueblo lo están matando, himno de injusticia.